Está pensando. Listo. Sí. Bueno, primero que todo, buenas tardes, profe. Hola Ah, Diego, buenas tardes. buenas tardes. Primero quisiera dar una pequeña pues, introducción al respecto del profesor y también sobre la entrevista. Em, en cuanto al invitado que tengo, es graduado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas como licenciado en educación básica con énfasis en inglés. Fue becario de Fulbright, estuvo en Inglaterra estudiando y pues estuvo Sí, 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 mal. enseñando A español ver, también y haciendo pues sí, investigación. Tiene magíster no, en no pasé literatura para de la nada. Universidad de Uniandes, la Universidad de los Andes, y además Sí, se ha me entregó el desempeñado trimestre como pasado, profesor este de la trimestre Universidad me Pedagógica Nacional de entregó Colombia la primera, sí, y la, de la la tres punto Universidad de uno los nada más. Andes. Profesor Ujú. Andrés Javier Busto Ramírez. Buenos días, profesor. Ahora sí, buenas tardes. Hola Diego, ¿cómo Eh, estás? bien, muchas gracias. Entonces, vamos a abrir lo que es el tema, más o menos. Eh, pues yo creo que para el estudiante de pedagogía y licenciaturas hoy en día no es De bastante séptimo todo. claro muchos Sí, conceptos que se manejan dentro de la educación no, y no, cuál es eso. el lugar de estos dentro del contexto colombiano, dentro de las ciencias. Sí, Por y lo ella me general entregó no se como habla materias de la el didáctica trimestre como pasado, ciencia, este me ha entregado, no, entonces es que muy hay poco se varios conoce al que... respecto. Por eso hoy estamos acá con el profesor para dar claridad a lo anterior y ante todo, Ok. pues, para entrar y para analizar el contexto que esto rodea en Colombia. ¿Listo? Entonces acá, pues, me lanzo con la primera Él es pregunta. de décimo y con décimo estamos viendo lo Eh, mismo que con noveno profe, y ellos para no usted, necesitan ¿cuál es la casi. finalidad de la educación? Primero que todo. Sí, Bueno sí, Diego, él pues valdría con digamos este que trimestre, él valdría. eso habría que problematizarlo un poquito desde más atrás y reflexionar en torno al origen mismo del proceso educativo y también al origen mismo de la pedagogía. ¿Sí? Y preguntarse también en términos de la pedagogía en sí misma como una ciencia, para después poder uno también preguntarse sobre la didáctica como una ciencia o no. Digamos que en torno a eso han habido muchas discusiones. Eh, y entonces, reflexionando un poco en términos históricos de la educación, habría que preguntarse sobre el origen mismo del concepto, ¿no? Desde dónde viene la palabra educatio y a qué hacía referencia. Y digamos que viéndolo desde la pedagogía en sí misma, hay como tres conceptos que son fundamentales ahí. Uno es la educación misma, otro es la instrucción y otro es la formación. Eh, No sé, no sé. Cada uno apunta a una cosa distinta, ¿no? Cada uno apunta a una cosa distinta. No me sabes que no me La educación tenía una relación más con el sujeto, con sus reflexiones acerca de la vida, sus formas de habitar el mundo en sí mismas, de entender la realidad. Mientras que la instrucción ya tenía una relación mucho más con la teoría, los conceptos duros, y la formación venía a ser como una articulación entre esas dos cosas que tenía que ver con la posibilidad de formar, de dar forma al sujeto, de transformarlo también, ¿no? Y entre esos tres conceptos se fundamenta pues lo que es la pedagogía en sí misma, ¿no? Hubo algunas escuelas que se enfocaban, momentos históricos, digamos, ya las escuelas aparecen bastante después, pero algunos momentos históricos en los que alguna de esas tres palabras tomaba más fuerza, ¿no? Por ejemplo, cuando estuvo más fuerte el concepto de instrucción que los otros dos conceptos, o cuando estuvo más fuerte el concepto de educatio, ahí se juega con distintos idiomas, ¿no? Porque se está visto desde los distintos idiomas. Y luego la formación, ¿no? Digamos que si uno estudia, por ejemplo, a Locke, uno entendería más el concepto de la instrucción, ¿no? Eh,
cómo hacemos que el aprendiz, porque ahí entran otros conceptos, ¿no? Como estudiante, como alumno, pero digamos que el aprendiz o quien aprende, eh, cómo hacemos para que adquiera unos conocimientos que lo transformen. Y entonces lo proponían, por ejemplo, que se estudiara desde la matemática en sí misma y era un proceso más rígido, más fuerte, más desde la instrucción, ¿no? Formar el carácter del sujeto a partir del estudio riguroso de la matemática, que la matemática misma le permitía ese disciplinamiento del cerebro que después él pensaba que podía extrapolarse a aprender otras cosas. Ya una vez adquiría la disciplina, pues se podían adquirir otras cosas. En cambio, por ejemplo, desde la mirada de Rousseau eso cambia y es otra cosa diferente. Ya no es tanto el aprendizaje rígido, sino un poco el aprendizaje desde lo natural, ¿cierto? Y cómo se puede aprender desde permitir el desarrollo natural del mismo sujeto, ¿cierto? Eso un poco en el Emilio. Y luego ya vienen las propuestas de formación que están más relacionadas con el concepto eh, el Bildung, ¿no? Que tiene que ver con la escuela alemana un poco más y que tiene que ver con moldear al sujeto en sí mismo. Ya te digo que puede recoger un poco los dos conceptos anteriores. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la educación o digamos, de la pedagogía en sí misma? Es estudiar estos tres conceptos, la educación, la formación y la instrucción, y estos tres en una dinámica que debería ser así, ¿no? De forma dinámica, eh, pueden llevar al sujeto a comprender su realidad, a entender su realidad desde su forma particular, desde su propia libertad, es lo que se podría decir hoy mismo, ¿no? Incluso desde algunas posturas críticas, y interpretar esa realidad para poder actuar en ella, ¿no? Porque si no hay un ejercicio de la interpretación de la realidad, eh, no hay una postura propia tampoco y no se puede actuar de determinadas maneras pues en la realidad. Digamos que por ahí, así para iniciar. Listo. Muchas gracias, profe. A ver, ¿por qué Colombia es un país pobre y con poca educación de calidad? Porque, porque este contexto en el que estamos hoy en día en Colombia, ¿a qué se deberá Bueno, o qué pues piensa el profesor al respecto? Ujú. bueno, hay que hablar de varias cosas. Eh, Primero hay que pensarse el país un poco desde la historia también, ¿no? Y desde quiénes han sido los que han gobernado el país y hasta dónde les ha alcanzado su deseo de hacer de esto un lugar mejor o su negación ante ese deseo, ¿no? Ujú. Digamos pues que, que uno de los orígenes o de las razones o de las causas por las que Colombia, tú dices concretamente, es un país pobre o está en la situación particular en la que está, tiene que ver con decisiones políticas, sin duda, ¿no? Que los gobernantes que hemos tenido, su incapacidad por ponernos, por montarnos pues en el bus de la modernidad, nunca hemos llegado a ser un país moderno, desarrollado, y tiene que ver un poco con la política inicialmente, ¿no? Que ha determinado que hayan unos problemas estructurales eh, que no son fáciles de cambiar por su misma condición de estructurales y que no los va a cambiar, diría yo, ya ahí sí asumo pues la responsabilidad de lo que digo, eh, no los va a cambiar la educación. Eso por un lado. Por otro lado, también hay un problema con la educación, que también es estructural, pero hay un Sí. problema con la educación básicamente, y es que no nos hemos entendido la educación como un ejercicio que nos lleve a la liberación del sujeto, sino más bien nos lo hemos entendido como lo plantearía Foucault en algún momento, como un ejercicio de reproducción de la dominación, ¿cierto?
Foucault lo hablaría más bien desde la escuela, no tanto desde la educación, pero sí desde la escuela como un lugar en el que se reproduce el biopoder y la dominación del sujeto, igual que pasaría, por ejemplo, con la cárcel o con el hospital o con otros lugares, ¿no? Y un poco ha sido así la comprensión nuestra, o más bien la, la, eh, el desarrollo práctico que le hemos dado al lugar de la escuela en sí mismo. Lo que ha pasado allí han sido dinámicas más bien de dominación y no tanto dinámicas de liberación. Diferente a lo que ha pasado en otros países, aunque en términos generales e históricos uno podría decir que tanto la escuela como la familia, por lo menos visto desde la óptica Foucaultiana, han servido para reproducir esas dinámicas de dominación y no tanto para reproducir esas dinámicas de liberación, si se podría decir allí. Pero hay unas buenas noticias también, ¿no? Y es que existen unas pedagogías críticas decoloniales, modernas, que están muy en boga en la actualidad, que se preguntan sobre esos problemas y empiezan a plantear algunas posibilidades de actuar en la escuela de una forma distinta para que el sujeto no reproduzca esas prácticas del poder de la dominación, sino que sea capaz de mirar su realidad particular, tomar una postura propia frente a ella y actuar en la realidad también de una forma diferente. Eh, yo creo que hasta ahí, aunque también podría mencionarte un par de cosas más concretas, por ejemplo, en términos de lectura crítica, o eh, como no nos hemos enfocado tampoco en la escuela para hacer que el sujeto sea capaz de desarrollar unas determinadas habilidades, sino que nos enfocamos muchas veces en el contenido, en ser capaces de abordar determinados contenidos en determinado tiempo, que a veces es mínimo, y entonces perdemos el enfoque, ¿no? No se trata la escuela de solamente abordar unos contenidos, sino que se trata también, debería tratarse de ser capaz de potenciar un montón de habilidades que puede tener cada estudiante en particular y a partir de allí llevarlo o mostrarle más bien el camino hacia su propia liberación, que es lo que plantearía Nietzsche, porque finalmente nadie puede, como diría Nietzsche, construir el puente sobre el cual tú vas a andar por el camino de tu vida. Lo tienes que hacer tú mismo y el maestro lo único que tiene que ser es un inspirador, ¿no? Por lo menos desde la propuesta nietzscheana. Entonces creo que nosotros no hemos hecho eso, creo que nosotros al contrario nos hemos dedicado a tratar de reproducir dinámicas de poder, de dominación y además a abordar unos contenidos que no llevan al sujeto a que se pregunte por sí mismo, sino al contrario, le quitan su tiempo eh, para enfocarse en estas cosas centrales de la vida y más bien se lo dedica ese tiempo vital a tratar de encontrar unos contenidos que quizás no le van a ser tan útiles o por lo menos no placenteros. Creo que un poco por ahí puede ir la respuesta. Creo que la pregunta pues la respuesta abarca muchas cosas y pues ha sido bastante clara. Eh, tengo la tercera pregunta. ¿Qué opinas tú sobre bueno, este es casi lo mismo. ¿Qué opinas tú sobre la educación en Colombia? O sea, las dinámicas que precisamente estaba hablando el profesor, que ese tipo de dinámicas que se están dando hoy en día, pues no sé, en lo que son en la educación escolar y la educación pues universitaria. Sí, ahí podría uno pensar, también para aprovechar la pregunta y ampliar un poco lo anterior, uno podría pensar no solo en una educación, sino en las educaciones, en las distintas educaciones, como lo ha planteado también el maestro Marco Raúl Mejía, uno de los pues, precursores de las pedagogías críticas latinoamericanas. Y, digamos que uno tendría que pensarse, por ejemplo, la educación en la ciudad, la educación en la zona rural, la educación étnica, ¿no? La educación a partir de distintas posibilidades que nos exige la misma sociedad, pero no, acá se piensa, por ejemplo, un currículo, ese tema del currículo también es un tema que valdría la pena problematizar, ¿no? Pero acá se piensa un currículo unificado, acá ni siquiera
se ha tomado en serio el tema de pensarse un currículo para la ruralidad, cuando la ruralidad es tan distinta a la zona urbana. Entonces, pensando en términos de las educaciones colombianas, pues yo diría que estamos eh, en una época en la que deberíamos replantearnos esas educaciones, esas diversas educaciones, eh, y pensarnos también la posibilidad de repotenciar o de formar un nuevo movimiento pedagógico. Tú sabes que, porque tampoco todo ha sido malo. Digamos que históricamente en Colombia, la educación sirvió, ya lo habíamos dicho en la respuesta anterior, como un ejercicio sí de reproducción de la dominación y del poder, que entre otras cosas dejó de lado al sujeto maestro, ¿no? Como que el sujeto maestro era aquel que simplemente repetía, como que era aquel que hacía caso, más bien obedecía a lo que planteaba el ministerio, primero de instrucción pública, después de educación, y el maestro simplemente hacía caso. Pero hubo un momento histórico en Colombia en el que eso cambió de cierta manera, o por lo menos un paréntesis histórico, porque parece que estamos volviendo a lo mismo, eh, en el que el maestro se tuvo que pensar o se pudo pensar como un sujeto intelectual, ¿no? Y allí hubo varios precursores de eso que se llamó el Movimiento Pedagógico Nacional, que vale mucho la pena estudiarlo con detalle, eh, porque trataron estos profes de diversas universidades a partir de discusiones y de compartir pues lo que se pensaban en el aula, pues lograron poner al maestro en un estatus diferente, al maestro situarlo como el intelectual de la pedagogía, así como el médico es el intelectual de la medicina, el que es el experto en la medicina, pues el experto en la enseñanza, en la didáctica, en la pedagogía es el maestro, ¿cierto? Entonces, repensarse ese maestro fue una tarea del movimiento pedagógico que lo lograron, ¿no? Y salieron muchas cosas importantes. Habría que mirar, por ejemplo, el grupo de historia de la pedagogía en Colombia, que en el cual hay varios precursores también del movimiento pedagógico, y qué fue lo que pasó y qué fue lo que hicieron y cómo se articularon. Pero yo te decía que estamos en mora de repotenciar ese movimiento pedagógico, que necesitamos hacerlo, que es necesario que el maestro deje de ser el maestro que reproduce la educación bancaria que proponía Freire, sino que tenemos que ser ese maestro que es capaz de pensarse a sí mismo, de pensar su labor, el impacto en la sociedad, de teorizar sobre ello. eh, y creo que está empezando a pasar también. Creo que hay una generación de maestros y maestras que están dándose a la tarea de pensarse nuevamente esa necesidad de construir un movimiento pedagógico, y sobre todo está pasando a partir del trabajo en redes de maestros y maestras. Hay redes fuertes en Bogotá y en Colombia en general, eh, partiendo, por ejemplo, desde unos de los precursores del movimiento pedagógico del 80, que son la Expedición Pedagógica Nacional. Por ejemplo, ellos aún se mantienen trabajando en redes, pero también tenemos, por ejemplo, a la REDI, que es la Red de Docentes Investigadores de Colombia, está CHISUA, que es una red de maestros y maestras investigadoras, y hay muchas otras, ¿no? Está la red Lenguaje, la red Infancia, hay muchas redes, y creo que es a partir de esa posibilidad de que el maestro y la maestra se miren a los ojos y se compartan esas prácticas y problematicen a partir de ellas, que podemos empezar a reflexionar sobre nuestra propia labor y a encontrar que lo que hacemos es importante, y a situarnos nuevamente en el lugar pues del maestro intelectual. Listo. Creo que sí, el profesor ha estado abarcando bastante al respecto y también ha sido muy claro pues lo que acabas de responder. Y pues dentro de lo que yo podría ver dentro de la educación, sobre todo lo que ha estado pasando en las últimas marchas, ¿m? Pues uno ve como un panorama un poco oscuro, ¿no? Pero uno no, pues también, eso es lo que venden los medios. Y pues uno no alcanza a ver todo eso que está diciendo el profesor, pero sí, yo creo que
hay bastante gente, pues bastantes profesores que están realizando labores bastante importantes y creo que lo que dice el profe no es un caso aislado, creo que hay bastante al respecto. Entonces ahí vamos. Em, ¿Por qué será importante para la educación el leer? Porque se le dice a los estudiantes en el aula que pues que leer es pues parte de la educación y pues que lo lleva a uno a otro nivel, ¿sí? Mm, Porque se habla tanto de la lectura. mm. Pues, a ver, digamos que uno podría responderlo desde la teoría, que eso puede ser muy interesante, pero también podría uno responderlo desde la práctica en sí misma. Lo que pasa es que el ejercicio de leer le permite al sujeto, a cualquier sujeto, repensarse a sí mismo o repensarse a sí misma a partir de lo que ven los textos. Y entonces, digamos que la lectura es capaz de poner al sujeto en una, sacarlo de su zona cómoda, de lo que llamarían en muchos lugares comunes como la zona de confort, de sacarlo de allí y hacerlo cuestionarse sobre la realidad. ¿Sí? Pero no solo es una cuestión de que te puedas cuestionar, sino que, diría la teoría literaria, por ejemplo, que si yo soy capaz de establecer ciertos procesos de empatía con un determinado personaje, digamos cuando leo una obra literaria, eh, y ese personaje me refleja a un determinado grupo de personas en la realidad, pues es probable que yo sea capaz de cambiar mi percepción de ese grupo de personas que están en la realidad gracias a lo que aprendí del personaje. Entonces, imagínate que la sociedad a nosotros nos enseña a ser, a tener estereotipos, ¿no? La sociedad nos enseña a tener estereotipos. La sociedad nos dice, es que determinadas regiones o grupos sociales debemos rechazarlos. Ponlo en términos de raza, ¿no? Entonces, los negros, tal cosa. Eh, Son perezosos, por ejemplo, ¿no? Eso es cosa que ha dicho la sociedad históricamente. No hay cosa más mentirosa, ¿no? Es falso, pero es un estereotipo. La, ¿no? La gente lo piensa porque la sociedad se lo ha enseñado, lo ha reproducido y nosotros ayudamos a reproducirlo. O las mujeres tal cosa. Entonces, en términos de género también hay reproducción de esos estereotipos. Y en términos de clase también, es que los pobres, no sé qué, los pobres también son perezosos porque si no serían ricos, porque no trabajan más, ¿cierto? Digamos, la sociedad nos ha enseñado a reproducir una serie de estereotipos y nosotros ciegamente lo creemos, porque uno solamente sabe, pues, lo que ha podido experimentar a lo largo de la vida. Y si tu experiencia es tan limitada como para que creas lo que te dice eh, otra persona, por ejemplo, también con experiencia limitada, pues entonces eso es lo que tú vas a creer de la vida, ya, eso es, no va más allá. Los libros te permiten ir más allá, complejizar tu experiencia, te permiten hacer de tu visión del mundo algo más elaborado, te permiten ir a otros lugares. Si lees literatura, por ejemplo, japonesa, china, ¿sí? Y entonces ya no si eres capaz de entrar hasta allá, porque además reflexionas sobre lo que estás leyendo y te cuestionas a ti mismo, pues entonces ya no vas a tener una visión tan elemental sobre lo que son los chinos. Y entonces cuando alguien venga a decirte que los chinos son X, tú les dices, no, pero si es que yo conozco porque yo leí, porque... Entonces el ejercicio de la lectura te permite situarte en unas posturas diferentes que te alejan de la posibilidad de ser engañado fácilmente. ¿Sí? Además, leer también te permite generar unas estructuras mentales sistemáticas, organizadas, que también te ayudan a organizar tu discurso cuando hablas. Entonces, la lectura en la academia es fundamental, no solo porque te permite, digamos, replantearte constantemente lo que crees del mundo y cuestionarte a ti mismo y volver a arrancar nuevamente desde otra óptica más enriquecida, sino que también te permite estructurar tu forma de pensar la realidad, ¿no? Hay quienes dicen que los que no leen y no escriben, pues no piensan, porque el pensamiento radica también un poco en esas formas de estructurarse, de estructurar lo que dices
y la lectura te ayuda a estructurar eso, ¿no? Como tú lees un texto, tiene una introducción, tiene un nudo, tiene un desenlace, una cosa que es circular, que te permite ir de un punto a otro. Pero si no lees, pues vas a decir una cosa ya suelta, otra cosa ya suelta, otra cosa ya suelta. Entonces la vida académica exige, requiere esas lecturas, ¿no? Y tal vez no solo la vida académica, sino la vida social también las debería requerir idealmente. Listo. Eh, ¿Qué relación ves tú entre la escuela y la vida? ¿Será cierto que la escuela nos prepara para la vida? Pues es que ese es un ideal, ¿no? Además no solamente la escuela, ¿no? La familia, otras instituciones, las bibliotecas, los centros deportivos, el cinema, hoy en día los lugares Sí. virtuales, todo lo que pasa en las redes sociales, todo es un constante aprendizaje, todo nos expone más bien a escenarios de aprendizaje que nos forman para la vida. ¿Sí? La escuela es un lugar privilegiado, ¿no? Es en ese sentido, porque está un poco blindado, debería, una escuela bien pensada, estaría un poco blindado de, digamos, lo que pasa en las redes, que es un montón de información que no está comprobada. En cambio, la escuela debería tener una información que sí está comprobada. Y además la escuela debería ser capaz de sacar esa información solamente que está en los libros de texto, por ejemplo, y ponerla en relación y en discusión con la vida misma. Entonces, no solamente es que la escuela te prepare o nos prepare para la vida, sino que la escuela en sí misma debería responder a unas prácticas de la vida, ¿cierto? Entonces vas a la escuela para saber cómo reaccionar en determinado caso. No, en realidad ese caso debería ser traído a la escuela y ser debatido en la escuela y ser problematizado en la escuela para que ese caso no suceda en la sociedad, ¿cierto? Digamos, ante un caso de abuso, ante un caso de violencia. No, no debería suceder en la sociedad porque la escuela sin duda debería aportar para que la sociedad fuera mejor. El problema es que hay unas cosas muy profundas que han determinado que la escuela casi que sea incapaz. Yo por eso ahorita decía, la escuela no va a poder con eso. Y es que hay unos problemas estructurales muy profundos. Entonces, en unas comunidades donde lo único que puede hacer la gente es, no sé, eh, no sé, no voy a decir robar, pero que la gente se ve obligada a actuar de determinadas maneras, porque socialmente no tiene otras posibilidades, porque no las tiene, allí es muy difícil que la escuela vaya a traer unas soluciones y vaya a hacer de eso, de ese lugar un paraíso. Sin duda va a ayudar, sin duda va a ayudar. Y si es una escuela seria y capaz, puede ayudar a que la realidad cambie. Pero para mí hoy eso sí es un poco difuso, como ver si la escuela va a ser capaz de cambiar a la sociedad. No estoy seguro. Puede ayudar a cambiar sujetos, muchos, si es capaz la escuela, si tiene ese reto, pero no sé si a la sociedad misma, porque es que hay unas fuerzas que parecen estar muy interesadas en que la sociedad no cambie. Y esas fuerzas son demasiado poderosas, pero la escuela sí que puede hacer unas grietas, que es lo que propondría un poco la, la, lo que propondría un poco Sí. la propuesta del decolonialismo desde Catherine Walsh, ¿no? Y esa sí es nuestra tarea, esa sí es nuestra tarea, ser capaces de abrir unos huecos, de hacer unas grietas en ese manto, pues, que parece muy impuesto, y a partir de esas grietas pueden nacer plantas, ¿sí? Es una imagen pues metafórica que estoy tratando de montar allí, que no es mía, sino que la han planteado otros previamente, pero en esas grietas renace la vida, y entonces me parece como que es bien importante eh, verse esa escuela esperanzadora, capaz de hacer grietas, no sé si de cambiar la sociedad, pero sí de hacer grietas. Muy interesante lo que acaba de mencionar el profesor. Nunca lo había pensado de esa manera, nunca lo había visto de esa manera. Hacer grietas en la sociedad, claro. Uh -huh. Sí, Pues es básicamente en una sociedad que pretende no permitirle al sujeto, no la sociedad en sí misma, sino el sistema que maneja la sociedad, limita al sujeto para que explore su propia libertad profundamente, eh,
porque es que imagínate que hay mucha gente en nuestro país que no conoce el mar y no lo conoce porque la sociedad misma, el sistema mismo no se lo ha permitido. No tenemos unas carreteras que me permitan conectar allá, no tenemos unos trenes súper rápidos que debería haber un tren que fuera y volviera por toda Colombia, por toda Latinoamérica, ¿no? Y que fuera muy barato, como pasa, por ejemplo, en Europa. En Europa tú coges un tren aquí y en un par de horas estás en otro país y eso te enriquece intelectualmente. Nosotros no hemos sido capaces de que pase eso, ni siquiera en Colombia, en el interior. Entonces también por eso se olvidan ciertas sociedades, ¿no? No somos capaces de reconocer al Chocó como parte de Colombia porque no tenemos forma de llegar allá, es muy difícil porque, y a muchos no les importa tampoco, pero además es difícil. Si hubiera un metro que llegara hasta allá, otro hasta Leticia, otro hasta Uribia, Guajira, probablemente estaríamos más conectados entre nosotros, nos reconoceríamos más como sujetos, nos entenderíamos como miembros de una misma sociedad Ujú. y, y seríamos más empáticos y más amables y capaces de pelear por el otro si es necesario, ¿no? Pero aquí no, nos Claro. hemos dividido tanto que no hemos sido capaces de entendernos de forma comunitaria, comunal. Y eso parece que es intencional, ¿no? Como que es muy intencional, que el sistema le gusta que eso pase y lo mantiene así. Entonces ahí estamos nosotros para hacer esas grietas, tratar de generar empatías, de que nos reconozcamos como sujetos que vivimos en comunidad, de que reconozcamos al otro también como sujeto de derechos, seamos capaces de respetar el derecho del otro y seamos capaces de enseñar desde la escuela que los otros tienen derechos, entonces la educación para la diversidad, la educación para la interculturalidad, que esos son conceptos que vale la pena pues, tener en cuenta ahí cuando uno está haciendo sus estudios para ser maestro. Listo. Eh, pues acá en la parte final de la entrevista ya quiero pues abordar más al respecto de la didáctica. Primero que todo, pues quisiera saber, profe, cómo tú diseñas tus clases en el momento en que te sientas y dices, quiero enseñar, voy a enseñar sobre esto. ¿Qué, qué estrategias tienes tú para diseñar tus clases? Bueno, digamos, básicamente, a mí me interesa mucho el tema del pensamiento crítico y entonces yo trato de tener en cuenta que cada cosa que yo haga sirva para que los estudiantes puedan reflexionar en torno a algún tema de forma crítica para que se acostumbren a pensar críticamente. Entonces, digamos que para que eso suceda, para que se pueda ejecutar el pensamiento crítico en sí mismo, es necesaria la discusión grupal, es necesaria dar la voz, permitir que el estudiante pueda encargarse de una parte pues, de la clase a partir de la discusión, pero que él sea capaz de escuchar al otro también. Entonces, yo estoy hablándote de clases universitarias. Ahorita puedo hablarte pues, de clases en la escuela, más, Ujú. en un nivel más, no en la universidad. Pero entonces, pensándolas para la universidad, yo pienso en la clase como un ejercicio muy libertario, para no decir democrático, sino libertario, en el que se pueda ejercer entre ese concepto ideal pues de la libertad. Entonces, usualmente tengo unos momentos específicos. Primero trato de plantear un problema, genero un problema, luego llevo a una reflexión acerca de ese problema, luego a una discusión profunda, o sea, ojalá con teoría a partir de ese mismo problema. Luego trato de poner ese problema en la realidad, ¿no? Como enlazarlo con la realidad. Y luego escuchar esas conclusiones que pueden salir, que no son las mías, aunque yo tenga unas que también sean respetables y también sean profundas, pero que muchas veces si somos, siendo profesores, ejercemos un cierto poder también. Y entonces, pues no se trata de que se quede con mi conclusión, la que yo creo, porque no es mi voz la voz absoluta, sino que es la construcción entre todos. Y entonces, priorizar la discusión, priorizar el diálogo, es que nos escuchemos entre todos, escucharnos a todos los que querramos participar y llegar a conclusiones generales que nos permitan plantear nuevas preguntas, básicamente eso sería. Ahora en la escuela hay que ser un poco más estructurado, no porque lo anterior no tenga una estructura clara,
sino porque tienes que pensártelo a partir del público hacia el cual vas. Pero yo te diría, digamos, hay muchas teorías al respecto. Eh, Como lo mismo, pensar en lo que llamarían en inglés un warm-up, que sería como el calentamiento pues, de la clase, eh, una socialización del material, un ejercicio de retroalimentación constante, luego el trabajo de un output, que sería como lo que entregaría, lo que daría de resultado el estudiante, un análisis de ese output y unas conclusiones finales con un cierre que resuma pensándolo como muy de lesson plan, ¿no? Desde el plan mismo de la clase. Pero yo ahora en este momento de mi vida a lo que invito es a que sea siempre un ejercicio de la libertad, una búsqueda de la libertad en la que se pueda discutir abiertamente, ampliamente y que todos nos podamos escuchar a todos, así sea en la escuela, ¿no? Como que desde la escuela misma se generen esos valores y que se planteen preguntas porque no puede ser una educación que responda a unos contenidos y ya llegamos a este contenido y se acabó. No, tiene que ser una educación que sea capaz de plantear diversas posibilidades de futuro, de esa proyectividad que es una característica fundamental que tiene que tener la educación, hacia dónde vamos y la mirada puesta bien allá al futuro. Eh, yo creo que eso es fundamental, como tenerla muy clara por ese lado. Listo, profe. En cuanto a la didáctica, ¿tú crees que la didáctica puede ser considerada como ciencia? Y si es así, ¿por qué? Bueno, eso es una discusión que no solo está en la didáctica, ¿no? En la pedagogía en sí misma se discute eso. Digamos que hay un deseo, no, y hay no solo un deseo, sino un proceso que ha hecho que la pedagogía en sí misma se constituya como una ciencia. Lo que pasa es que ha sido alimentada históricamente en algunos casos, en algunos momentos de la historia, subordinada a otras ciencias, ¿no? Por ejemplo, a la psicología, a la sociología, a la filosofía. Y la misma pedagogía tuvo que moverse para sacarse de ese lugar y empezar a pensarse a ella misma, ¿cierto? Porque, insisto, lo que estaba haciendo la pedagogía históricamente era responder a unas ideologías predominantes en determinados lugares, en cada lugar, pues, del mundo, y no estaba pensándose la construcción pues, de una sociedad mejor, que tenga, por ejemplo, un enfoque hacia la justicia social, hacia la constitución de sujetos libres, ¿no? Sino que respondía a la ideología, lo que mandaban, ¿no? El currículo, lo que mandaban, lo que se mandaba. Entonces, concretamente, la pedagogía hoy en general, yo entiendo la didáctica como una parte de la pedagogía, o por lo menos que se complementan y discuten unos entre una y otra. Esa discusión es una discusión vieja y va a seguir por mucho tiempo. Pero básicamente, ¿qué se necesita para hacer una ciencia? Pues primero, inicialmente, poseer o tener una intención de estudio o un objeto de estudio, ¿no? Es necesario tener un objeto de estudio, la pedagogía lo tiene. La didáctica también, que tiene relación pues con esos métodos, ¿no? Un sistema o una propuesta teórica, un sistema teórico, además de un sistema metodológico, ¿cierto? Una teoría que pueda discutir con una metodología. Y además es necesario como la teleología, ¿no? Como tener un fin, cuál es mi objetivo, cuál es mi finalidad. Yo te diría que la pedagogía cumple con esas cuatro condiciones, ¿no? Tiene un objeto, tiene un sistema teórico, que se alimenta ese sistema teórico de distintas ciencias como la filosofía, como la sociología, y sigue alimentándose porque digamos que la pedagogía se debe entender básicamente como la ciencia lo propondría, no recuerdo cómo se llama este autor, pero como la ciencia del confín, donde se encuentran los puntos de otras ciencias, ¿cierto? O de otros campos de estudio. Un conocimiento Entonces, holístico, más holístico. probablemente, sí, Sí. sin duda. Entonces, la pedagogía lo tiene un objeto de estudio, tiene un marco pues teórico, un sistema teórico, ya insisto que se alimenta de otras fuentes, también tiene un sistema metodológico y finalmente tiene
tiene una finalidad, ¿no? Ese fin, esa teleología, pues. Entonces, sí, sí es una ciencia, la pedagogía, la didáctica está allí metida y se encarga pues más de la parte metodológica, entre comillas, de entender qué es lo que puede ser enseñado, en qué contexto puede ser enseñado, más de esa parte práctica de la puesta en práctica del ejercicio de la educación. Y entonces diría que sí puede ser considerada como una ciencia. Pero ya te digo, no es que yo la subordine propiamente a la pedagogía, pero la pongo allí dentro. Y te diría que la pedagogía sí lo es, una ciencia. Hay muchos que dicen que no. Esa es una discusión abierta, ¿no? Es una discusión abierta. Pero creo que cumple con lo que se necesita para hacer una ciencia. Ujú. Listo, profe. Pues finalmente, no sé si de pronto esta pregunta alcanza pues a abordar, no a la anterior, sino antes de la anterior pregunta. eh, ¿Cómo aplicar la didáctica en tus clases? Eh, Creo que sí, tal vez aborde un poco a lo que dijimos antes. Digamos que es fundamental saber si hay un objeto que, o más bien, si hay un tema eh, o un fenómeno más bien, para ponerlo en términos más sensatos, un fenómeno que es susceptible de ser enseñado, si es susceptible de ser enseñado. Y también hay que tener en cuenta si hay un espacio en el que ese fenómeno puede ser enseñado. Y si hay un sujeto que sea susceptible también de estudiar ese fenómeno. ¿Sí? Digamos que desde ese proceso de observación parte la puesta en práctica de la didáctica, ¿cierto? Ahora, si eso es así, si se cumplen con esas condiciones, pues hay que pensarse estructuralmente, sistemáticamente, ¿cierto? Pero no hacer que la didáctica responda solamente a unos requerimientos prácticos, pues, para que algo pueda ser enseñado en un contexto particular y a un sujeto particular, sino que eso que puede ser enseñado es algo que es mucho más complejo que un simple contenido, ¿cierto? Se están enseñando, se deben enseñar formas de vivir libremente, de preguntarse, de problematizarse sobre la realidad, de encontrar de encontrar una identidad, por ejemplo, nacional en este contexto, latinoamericana y mundial, ¿cierto? Que no excluya, que no deje aparte ni por género, ni por raza, ni por clase. Digamos que, ya ves que mi énfasis es por ese lado, ¿no? A mí me interesa es más eso, que, que desde la escuela y todo lo que pasa en ella, desde la pedagogía y desde la didáctica, nos seamos capaces de pensarnos un mundo que sea un poco más amplio y menos excluyente. Listo, profe. Finalmente, ¿por qué decidiste ser pedagogo? ¿Por qué decidiste ser profesor? Mm, eh, bueno, Freire cuando le preguntaron eso dijo que había sido como un azar, ¿no? Que de hecho empezó a ser profesor cuando se hizo profesor, que empezó a descubrir que le parecía interesante y que le gustaba una vez ya estaba en el ejercicio de la enseñanza. Y empezó a preguntarse sobre, y yo creo que ahí es donde se constituye verdaderamente un maestro, como en la práctica y en la capacidad de reflexionar sobre lo que hace. Ahí, porque yo tengo mucha fe en los maestros y en las maestras de este país. Creo que es por este lado donde todo esto va a mejorar. Pero hay mucha gente que se dedica solo a reproducir el conocimiento y eso no es propiamente una característica de un maestro, ¿no? Hacerse maestro es otra cosa, que es mucho más compleja, que tiene que ver con los ejercicios de liberación, con los ejercicios de, no solo de liberación del sujeto, sino de liberación hoy en día también hasta del medio ambiente y de la relación con la naturaleza, que, y de la lucha contra un sistema que lo que está haciendo es acabar con la naturaleza, eh, acabar con la diferencia, esclavizar, como lo plantean muchos teóricos. Entonces yo decido ser maestro básicamente porque me hago maestro cada día, más bien, lo decido cada día y renuevo mi decisión cada día, básicamente porque veo que es necesario que haya ese cambio en la sociedad. Y creo que la escuela
y la pedagogía en sí misma es esa trinchera desde la cual nosotros nos podemos parar para enfrentarnos a ese sistema que nos ha montado en una cosa muy oscura acá, pero que podemos abrir las grietas para que entre la luz. Entonces creo que ahí está nuestra tarea y que hay que pensarse el ejercicio de la docencia todos los días y renovarse y reafirmarse porque es necesario, básicamente porque es necesario. Si tú me preguntas por qué, yo te digo porque es absolutamente necesario, pertinente, indispensable, urgente y hay que asumir la tarea. Bueno, profe, te agradezco mucho. Creo que pues el tiempo no nos da para más. Yo podría acá tenerte y es más, podríamos abordar muchísimos temas que verdaderamente pues vi que tenemos más pues tema para poder abarcar más y profundizar mucho más. Pero tristemente pues el tiempo no da para más. Profe, yo te agradezco mucho. Pues me dejas varios conceptos pensando bastantes, sí, al respecto de muchas cosas que no, nunca me había pensado. Y sí, creo que me abres más campo pues para seguir investigando y ver otros conceptos, otros puntos de vista. Y pues no, muchísimas gracias, profe. Espero que tengas muy feliz noche, muy feliz eh, pues fin de semana. Listo. Y te agradezco mucho, profe. No, Espero. Diego, no, gracias a ti, muchas gracias. Y bueno, deseo que puedas hacer ahí bien tu trabajo, que te sirva eso, para plantearte preguntas también y que sea útil el material. Más bien, si quieres, después me compartes el enlace para tener también esa grabación, que me pareció chévere Ah, la entrevista. ok, claro que sí. Claro que sí, Listo. profe. Bueno, chao, profe. Chao, Diego, que estés muy Feliz. bien, muchas Gracias. gracias. Ok, Estamos hablando. igualmente. Chao. Hasta luego. Chao. Chao.